¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el culto de Gauss, clase en la cual abordaremos un tema que nos ayudará más adelante. Y sí, estoy hablando de las derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior, las cuales nos permiten hacernos la siguiente pregunta. Una vez que nosotros derivamos una función, ¿la podemos volver a derivar? Y una vez que la volvemos a derivar, ¿la podríamos volver a derivar? Pues bien, esa incógnita es la que vamos a resolver en esta clase. Así es que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Entonces bien, ¿qué son las derivadas de orden superior? Donde la primera derivada de f de x es la que mide cómo va a cambiar la función con respecto a x, donde al derivar nuevamente obtenemos la segunda derivada, es decir, f biprima de x. En este caso ya sabemos que la primera derivada se define como f', la segunda derivada como f biprima, la tercera derivada como f triprima, y pues ya a partir de la triprima pues ya es más difícil estar diciendo puras primas, y por lo tanto ya se dice f derivada a la cuarta, a la quinta, a la sexta. Pero bueno, la segunda derivada es la que refleja el cambio de f' de x, es decir, nos vamos dando cuenta que cada una se va relacionando entre sí. Ahora bien, en general, la enésima derivada, la cual la vamos a denotar de la siguiente manera, donde f tiene como superíndice entre paréntesis la variable o el número n. ¿Por qué se pone entre paréntesis? Para no tener problemas cuando dices eleva la función al cuadrado. En este caso, si nosotros quisiéramos elevar la función al cuadrado, simplemente pondríamos un 2 aquí sin el paréntesis. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos f con superíndice entre paréntesis 2? No nos está diciendo que la función la vamos a elevar al cuadrado, no. Nos está diciendo que vamos a derivar dos veces la función, y entonces esta se obtiene derivando n veces de manera sucesiva, donde el objetivo es analizar de manera más detallada el comportamiento de una función, observando cómo evoluciona su variación en diferentes niveles. Para las derivadas de orden n se utilizan varias notaciones equivalentes. F con superíndice n, que ya les mencioné que no representa una potencia, sino las veces que nosotros vamos a derivar esa función, o la derivada enésima de la función f con respecto de x. En este caso, de igual forma, no estoy diciendo que x esté elevado a la n, pero en esta notación no se pone con superíndice n, simplemente se deja así expresado, pero no se está diciendo que x está elevado a la n. Entonces bien, tenemos ahora aquí nuestra función y. Ya sabemos que y se suele denotar como y igual a f de x, y de igual forma tiene la misma notación que f de x con superíndice entre paréntesis n, donde, como por ejemplos, la primera derivada, es decir, f', es lo mismo que derivar una vez con superíndice entre paréntesis de f de x, donde f biprima, como ya había mencionado, es derivar dos veces f triprima, o bueno, aquí simplemente se pone como superíndice 3, es lo mismo que la notación que nosotros usamos en esta parte de aquí, que es la derivada o la tercera derivada de f con respecto a x. Todas son equivalentes, es exactamente lo mismo, representa lo mismo, nos dice lo mismo, deriva tantas veces la función con respecto a la variable x, por ejemplo. Entonces bien, aquí yo les traigo un pequeño ejemplo el cual nosotros podemos ocuparlo y demostrarlo de esta manera, porque ya gracias a la clase anterior ya definimos las reglas de derivación. Entonces bien, nosotros aquí tenemos f de x igual a x al cubo, pero vamos a ocupar la regla de derivación del exponente de la potencia. Ya que tenemos x al cubo, vamos a derivar, bajamos el exponente 3, multiplicamos por x por n a la menos 1, pero en este caso n es 3 menos 1 es 2, y simplemente nos queda que la primera derivada es 3x al cuadrado. De igual forma vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda derivada. Bajamos el 2, va a multiplicar al 3 por 2, 6, por x a la n menos 1, en este caso n es 2 menos 1, 1, simplemente nos queda 6x.
Ahora vamos a calcular la tercera derivada. La tercera derivada que nos dice que vamos a calcular la derivada de 6x con respecto a x. Pero ¿quién es la derivada de 6x? La derivada de 6x es simplemente 6. Y a partir de aquí vamos a calcular la derivada de 6, es decir, la derivada cuarta de la función f de x. Pero 6, ¿quién es? Es una constante. Y vamos a aplicar la regla de la derivada de una constante. Y la derivada de una constante es 0, efectivamente. Entonces, bien, como observación nos damos cuenta que para los polinomios, al derivar suficientes veces se llega finalmente a 0. Y nos damos cuenta que el grado del polinomio nos va a decir cuántas veces nosotros tenemos que derivar para llegar a 0. En este caso, si el grado fue 3, tenemos que derivar n más 1 veces, es decir, 3 más 1 veces, es decir, 4 veces. Y aquí nos damos cuenta que, en efecto, tenemos que derivar al menos en un polinomio de esta forma 4 veces para llegar a 0. Si nosotros tuviéramos aquí f de x a la 5, tendremos que derivar 6 veces para que la sexta derivada sea igual a 0. ¿No me creen? Háganlo como ejercicio, pongan aquí x a la 5, apliquen las reglas de derivación y van a llegar a que en la sexta derivada se va a hacer igual a 0. Entonces, bien, vamos a pasar con el segundo ejemplo, en este caso f de x, que es seno de x, que nosotros ya sabemos que la derivada del seno de x es coseno de x. Ya hemos calculado aquí la derivada y en este caso no es necesario estar utilizando la definición del límite, simplemente vamos a utilizar una regla de derivación o nuestras tablitas de derivación, la cual nos dicen que la derivada de seno de x es coseno de x, pero la derivada, una vez más, cuando lo vamos a derivar, es decir, la derivada de coseno de x, ¿quién es ahora? Pues bien, menos seno de x. Y si nosotros calculamos la tercera derivada, la derivada de seno de x ya sabemos que es coseno de x, por lo tanto el signo permanece y nos queda simplemente como menos coseno de x. Y entonces, bien, si nosotros quisiéramos calcular ahora la cuarta derivada, ahora sí que nos afecta, ya que la derivada de coseno de x es menos seno de x, como nosotros ya lo vimos, pero menos por menos es más con el signo que nos queda y nos quedan simplemente como seno de x. Entonces, bien, aquí nos damos cuenta que las derivadas de funciones trigonométricas se van a repetir en ciclos. Al menos ya vimos este ejemplo de seno de x. Ahora bien, vamos con una de las funciones que más memes tiene hoy en día. Sí, estoy hablando de la función exponencial de x. Nos damos cuenta, y por nuestras tablitas de derivación, y también porque demostramos que la derivada de f de x igual a e a la x es simplemente a la x en clases pasadas, nos damos cuenta que si nosotros tomamos f de x igual a e a la x y nosotros derivamos, nos queda e a la x, y si nosotros aplicamos otra vez la derivada de la derivada, nos queda e a la x, y si nosotros derivamos 3 veces e a la x, nos queda e a la x, y si nosotros derivamos 1000 veces f de x, nos va a quedar e a la x. Esto es hermoso y todo lo podemos ver muy fácil, muy sencillo y para toda la familia. Entonces, bien, como observación, todas las derivadas de a la x son la misma función. ¿Por qué? Porque ya lo demostramos. Entonces, bien, un ejemplo el cual vamos a visualizar también mediante gráficas. Vamos a tomar el siguiente polinomio de grado 4, es decir, x a la 4 menos 2x al cuadrado, y vamos a obtenerlo hasta la tercera derivada, es decir, vamos a derivar el primer polinomio, que en este caso es 4x al cubo menos 4x, lo volvemos a derivar, nos queda 12x al cuadrado menos 4, lo volvemos a derivar, la derivada de una constante ya sabemos que es 0, aquí nos queda 2 por 12, 24x, y pues bueno, aquí ya tenemos las 3 derivadas que nosotros queríamos calcular. Entonces, bien, a continuación nos vamos a dar una pequeña observación donde cada derivada aporta nueva información sobre la forma y evolución de la función. Es por ello que hoy les menciono que esto es parte fundamental para cuando nosotros queramos encontrar puntos críticos, puntos máximos y mínimos globales, locales, etcétera. Esto es muy importante que nosotros lo definamos porque, como les menciono, es de suma importancia. Entonces, bien, a continuación se muestra la gráfica de la función sin evaluar. La función sin evaluar es la siguiente, donde, ahora bien, yo les muestro la gráfica de la función una vez cuando la derivamos una vez. Y esta gráfica nos va a dar
mucha información con respecto a nuestra función. Nos va a decir cuáles son sus puntos críticos, pero como les menciono, por el momento solamente quiero que la visualicen, quiero que las comparen. Podemos aquí hacer un pequeño movimiento y quiero que las comparen, porque aunque no lo crean, aunque no, yo sé que no tienen la misma forma, la derivada tiene mucha información con respecto a nuestra función original. Entonces bien, ahora yo les muestro la segunda derivada de la función, y sí, yo sé que en este caso es una parábola y no tiene nada que ver con la función de la primera derivada o la función de nuestra función original, pero de igual forma mucha información a nuestra función. Y ya en este caso no es necesario, o bueno, yo ya no grafiqué la tercera derivada porque simplemente es una línea recta, es 24x. Entonces bien, como resumen de la clase, las derivadas de orden superior se obtienen derivando sucesivamente, permiten analizar de manera más precisa el comportamiento de una función. Los polinomios se anulan tras suficientes derivadas y las funciones trigonométricas presentan ciclos en sus derivadas. La función exponencial e a la x es única, donde todas sus derivadas son la misma función. Y pues bueno amigos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, pues háganmelo saber con un like, un comentario y suscríbanse si es que aún no lo están. Aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.